Bueno, bienvenidos a esta tercera temporada y el primer episodio de Pensándolo Bien. Esta vez el formato es novedoso, el formato va a ser en un podcast con gente que nos acompaña. Y de nuevo tenemos a una persona que nunca ha estado con nosotros, que es Albert. Un chiste repetido. Sí. Y que, bueno, está más que siempre bienvenida en este formato nuestro de Pensándolo Bien y de la revista SIC. Vamos a comenzar. El tema que nos ocupa contigo, Albert, es el tema de la cultura, o mejor dicho, la conciencia cultural entendida desde dos palabras que pueden parecer a veces como tan trilladas y tan desgastadas, que es el tema de la diversidad, que se ha ido agarrando para todo el tema, se le ha ido adueñando ciertas comunidades y ciertas personas y tal, y el tema de la inclusión, ¿no? Leía en estos días el padre de la democracia italiana, a Sartori, no, ¿cómo se llama el padre? Sartori, exactamente, que hablaba del tema de la civilización. Él decía que algo pasó en el siglo XIX o el siglo XVIII, que es cuando comienza verdaderamente a hablarse de la civilización. Antes se hablaba de la civilidad. O sea, si uno agarra la enciclopedia, la francesas y todo el movimiento enciclopédico de la Ilustración, se hablaba de civilidad. El término es más preciso para lo que quiero que abordemos hoy, porque la civilización comprende un concepto más amplio, todo el tema cultural y tal. La civilidad atiende al concepto de la ciudad. Entonces, desde el punto de vista de la civilidad, de la civis, ¿cómo ves tú hoy en día y qué oportunidades tiene la inclusión y la diversidad? Adelante. Mira, qué chévere este formato de conversa con público en vivo. ¿Y con café? Y con café. Bueno, porque siempre es como grato compartir miradas, ¿no? Y es siempre tanto más chévere cuando hay gente del otro lado. Tú sabes que, bueno, tú más que, como mucha gente lo sabe, pero tú más que nadie, mi transitar por la gestión cultural es larga. Y pensando en lo que estás diciendo, de ese tránsito del concepto de civilidad a civilización, creo que justamente ahora me atrevería a decir, y con el perdón de los sociólogos, que probablemente estamos en la construcción de un nuevo concepto que quizá nosotros no lleguemos a ver cuál es su cristalización, digamos, en términos fáctico-conceptual. Pero efectivamente, la cultura no escapa de toda la dinámica y el constante cambio al que está sometido el mundo hoy en día, y además a la velocidad a la que está cambiando, pues, ¿no? La cultura como la entendíamos o como se entendía a comienzos del siglo XX es totalmente distinta ahora, a pesar de que tiene líneas transversales. Obviamente el hecho creativo inherente al ser humano, a la dignidad, a la divinidad, a la sublimación de la humanidad, sí está sometida en este momento y es un concepto totalmente cambiante, totalmente dinámico y además multifacético. Porque, y me permito aquí porque había hecho unas notitas justamente a propósito de eso, la cultura hoy engloba no nada más el hecho creativo, sino también los valores, las creencias, las tradiciones, la innovación, el fortísimo carácter de la tecnología que pues arropa al mundo. Y creo que eso hace que sea pues un momento especialmente desafiante para quienes estamos de alguna u otra manera involucrados en la cultura en particular y bueno, evidentemente para el mundo en general.
porque en este momento pues la cultura se enfrenta a la globalización y a la interculturalidad, a la diversidad y a la inclusión, como bien tú dices, que puede ser muy bien entendida o puede tergiversarse, depende cómo sea, pero en todo caso es una ruta sólida, segura y además amable, cercana, de aportar en esas carencias en cuanto a la diversidad y a la inclusión. Entendidas estas, además, como la necesidad de no solamente tolerar las diferencias o reconocer las diferencias del otro, sino además incorporarlas de manera activa a un diálogo ciudadano dentro de los espacios públicos, evidentemente, y en más privacidad en los espacios privados, pues, ¿no? ¿Y qué experiencia concreta ves tú en tu experiencia, o sea, en tu transitar, que se puede aplicar hoy en día al tema de la diversidad y la inclusión en materia de conciencia cultural, pues, ¿no? A mí hay algo que me fascina y en la ciudad en particular, y son los festivales. Yo creo que los festivales en general, hay ciudades que lo han detectado de manera muy precisa. Hay ciudades, por ejemplo, como San Sebastián, que a mí ese dato me deja loca. San Sebastián es una ciudad que tiene 50 festivales en el año. Y son festivales que atraviesan a todos los intereses de la comunidad. Desde el Festival del Pulpo y del Bacalao hasta el Festival de Jazz, por supuesto, de cine, pero en el medio todo lo que atraviesa en concreto los festivales, lo que genera, la dinámica que generan los festivales de encuentro, de generacionalidad, exacto, donde están desde los tipos más disruptivos, más jóvenes, más alternativos, hasta lo más clásico de la manifestación cultural. Creo que es uno de los ejemplos más redondos en cuanto a la inclusión en la cultura. Porque además tienen una particularidad que, y hablo en los festivales en este caso, por la pregunta, pero digamos, toda la actividad cultural en la ciudad, en el espacio público, y Sariel Saravia, que está por allí, y yo lo vivimos muchísimo. Cuando se genera en el espacio público un encuentro como un festival o una feria o sitios, eventos que reúnen muchos intereses, la dinámica que se genera y es fantástica porque no nada más impacta a la persona que está interesada en ese tema, impacta al transeúnte desprevenido que va por la ciudad y que se topa con un festival o con un contenido del cual no esperaba. Impacta a los negocios circundantes o a la vida comercial circundante del espacio, y eso evidentemente enriquece todo lo que tiene que ver con algo que seguramente ustedes hablarán con Javier, que tiene que ver pues con el fortalecimiento de ese, o la reconstrucción de ese tejido social tan importante, pues, ¿no? Y en el caso de Caracas, ¿qué has visto tú que se pueda avanzar? A ver, en el caso de Caracas, Caracas es definitivamente mi pasión. La ciudad que a mí más me gusta, por lo menos observar. Yo tengo la fortuna ahora de hacer mucha vida en el oeste, muy oeste de Caracas. Y me sorprende cómo está estructurada una dinámica de ciudadanía absolutamente rica y variada. No en balde, si un viernes en la tarde nos vamos todos los que estamos aquí a Katia, vamos a ver allí vida en esplendor. Gente que tiene un barcito allí con la salsa a todo trapo y unos muchachitos con bicicleta y además la incorporación de los vecinos en la reconstrucción de un mural, en fin. Creo que Caracas tiene una dinámica muy rica porque quizás la misma situación que hemos pasado en los últimos años, para bien y para mal, nos ha hecho como crear una suerte de ecosistemas propios
muy, muy pequeñitos en algunos casos. Y eso está bien desde el punto de vista del reencuentro y del reconocimiento de los comunes. Si me preguntas a mí, creo que nos falta y creo que el gran desafío es articular esa parte de ciudad, que no sea un paseo como ir a un zoológico cuando atravesamos al otro lado de la ciudad, que no sea como, oh, wow, sino que sea natural. Pues no, esa es mi crítica. Yo sé que no es tan amable a veces, pero sí creo que nos toca trabajar y abonar en ese terreno. Hay un tema que yo creo que viene de la mano de lo que tú estás planteando, y desde, para abordarlo de la revista SIC, al final la revista SIC tiene un enfoque católico, pues, ¿no? Y de fe, que es el tema, en ese tema de la diversidad y de la integración, o de la inclusión, cómo manejarlo con el tema de la solidaridad, la misericordia y la integración que plantea Francisco en su pontificado 1000 veces. O sea, de hecho, su lema es, porque me tuviste misericordia, me elegiste, o sea, miserando ad que leyendo. Entonces, ¿cómo ves que tiene sentido esa propuesta de la misericordia, de la integración frente a la diversidad y la inclusión? Pues, ¿no? Fíjate, yo creo que, y lo conversábamos en la temporada pasada cuando estábamos con Javier, y sigue siendo por lo menos mi bandera en este momento, y a lo que dedico tiempo de lectura, de investigación y de propuesta. Y creo que todo pasa en buena medida por el tema, o por lo que tiene que ver con la educación. Allí reposa de manera intuitiva en un caso, pero también pues de manera categórica, lo que tiene que ver con la inclusión, el diálogo, y que termina decantando en la misericordia, pues, ¿no? Nosotros tenemos un caso muy reciente y, claro, es muy particular, lo estábamos hablando hace un ratito, y tiene que ver, y en puntual, porque además lo celebramos todos los venezolanos donde estemos, que tiene que ver con la beatificación y ahora la canonización de José Gregorio Hernández. Y rendiles, porque ahora tenemos... Exacto, exacto. Pero a mí me tocó vivir muy de cerca el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, y para mí fue realmente un hallazgo muy feliz ver cómo en torno a una figura, todos los venezolanos, independientemente de credo y de raza y de edad y de locación geográfica, llegamos a entendernos y a hablar un mensaje común, llegamos a tener un punto de vista positivo, feliz, amable y cercano. Y para mí esta es como la prueba más contundente de lo que logra, en el caso particular, también la cultura. Nuestro ejercicio, y que me permito rapidito echar ese cuento, nuestro ejercicio con la beatificación de José Gregorio Hernández, la reflexión fue, ok, esto tiene que ser algo tan inclusivo que cuando lo escuche alguien que no es católico le suene cercano. Con lo cual, la música o el repertorio musical que vamos a tener en la ceremonia tiene que ser venezolano, así mismo. Y entonces sonar un merengue y también un polo y también un corrido. Y fue la manera como encontramos de hilar la venezolanidad, la civilidad, la civilización, o sea, la ciudadanía, en torno a un tema que en este caso pues reunía la religión, pero realmente lo que reunía más es la cultura. Los medievales, y sobre todo en Italia, Firenze, tenían un concepto de la ciudad que yo creo que en realidad al mismo Sartori le preguntaban, ¿usted cree que la civilización occidental es la mejor civilización? Y el tipo con una arrogancia tremenda dice, sí. Sí, es, sin duda. Dice, ¿pero y eso por qué? Bueno, porque viene de un concepto que es la ciudad buena, o la buena ciudad. La buena ciudad consistía en que eran ciudades de ciudadanos. O sea, hay ciudades espectaculares en otro lado del mundo, Mesopotamia, lo que tú quieras, pero el ciudadano no era el hombre libre que era capaz de hacer.
O sea, eso nace con los griegos y se evolucionan en Occidente. ¿Cómo, ya para terminar y después pasamos a las dos preguntas, cómo ves tú que la cultura, la conciencia cultural, la cultura en sí misma, la diversidad y la inclusión promueven a la buena ciudad? Desde la cultura, creo que sin duda es como la expresión más libre, más sublime, además, que tiene el ciudadano. Y además, esa, desde esa esquina, desde el hecho cultural o desde la creación cultural, es la manera, digamos, más, sí, más libre y más sensata, yo creo, del ciudadano proponer no nada más su creación, sino también sus protestas, sus demandas, sus reclamos, y desde allí generar esos espacios de encuentro y de reconciliación bueno, que son como naturales dentro cuando la cultura toma el espacio público o la ciudad. Esas ciudades que tú dices, de ciudadanos libres, de alguna manera, te comentaba antes, sucede, a pesar que a veces nos parece que no, sucede también en ciudades donde, o en momentos en los que sentimos que es poco lo que sucede o que hay pocas manifestaciones de libertad. Creo que el hecho cultural siempre termina abriéndose paso e imponiéndose, generando y procurando que la libertad de alguna manera u otra pues se exprese a través de la creatividad. Hay una frase del poeta Galeano que a mí me gusta muchísimo y dice que la cultura es una utopía y está siempre en el horizonte. Y yo camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Entonces, ¿para qué sirve? Y él mismo se responde justamente para eso, para caminar. Y creo que en buena medida, pues, es eso, el fin, digamos, de la cultura en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Pasemos a la parte de preguntas. Como les dije, son 2. Doctor Sariel. Voy a meterme en temas más álgidos, y discúlpame, pero ese caminar ahorita parece que comienza a ser un poquito más largo, ¿no? En estos tiempos. En una entrevista que escuché en el programa de César Miel Rondón, que le decía a Elizabeth Burgos, la venezolana que está de intelectual, socióloga venezolana, decía que estamos viviendo un momento que es una revolución. Una revolución, dicho por ella, por unos mandones que están ahorita por allí. Entonces, claro, entiendo que, ya tú lo dijiste, pero que hay digamos, las ciudades se están yendo hacia el tema cultural, hacia el tema de los festivales que hablaba de San Sebastián, y hay muchos ejemplos más. Sin embargo, hay un tema también de la memoria y de la cultura. No digo que la gente se está olvidando de Goethe o si no existe Wagner o qué sé yo, sino los que están ahí al lado, ¿no? Pues, no sé, la gente se olvida de Luis Aparicio, no sé, qué sé yo. Y lo que está es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú cómo crees tú? ¿Se está combatiendo? ¿Hay resistencia? ¿Está mal? ¿Está bien? En estos momentos de tanto telefonito y de tantos mandones que quieren eliminar bibliotecas, sitios de estudio, en fin. ¿Quién invitó a este señor? Te la traduzco. Hay, a ver,
Con lo relacionado a la tecnología, las redes sociales, estas nuevas plataformas de contenido, yo tengo allí opiniones como encontradas, porque por un lado me fascinan, por un lado me parece, no las entiendo, o sea, me fascinan sin entenderlas, pero me parece que tienen un potencial fantástico, justamente además y en muchos casos en favor de la diversidad y de la inclusión. Insisto, ¿sabes? En algunos casos, así como estas plataformas de contenido convocan, incluyen de manera masiva, también incluyen y convocan en la medida que la gente tiene conectividad. Entonces, digamos, son muy inclusivas, pero tienen unas mínimas... Pero ahí... Sí, unos mínimos requerimientos que hay que tener. Pero más allá de eso, yo sí creo que tienen un potencial magnífico y que el mayor desafío, por lo menos desde mi punto de vista, es la convivencia entre lo análogo y lo digital. Lograr esa convivencia sana, enriquecedora, de largo aliento, creo que es el mayor desafío y creo que no estamos ni remotamente cerca de lograrlo todavía. Yo espero que al cabo de unos años, como les decía al comienzo, ¿sabes? Mi intuición me dicta de un nuevo concepto, incluso de ciudad y de nuevos conceptos que están surgiendo, que no los tenemos del todo definidos ahora, o por lo menos yo no los conozco. Creo que este tema de las plataformas de contenido van en ese mismo sentido, creo que es muy pronto para nosotros poder categorizar de manera, ¿sabes?, cómo va a ser la convivencia con eso, porque están como en desarrollo. Con relación a los mandones, ahí ya, bueno, igual espero que la historia pues nos dé la posibilidad como humanidad de aprender y de ser otros. Yo te voy a ser absolutamente franca en esto y voy a ser absolutamente franca en esto. Yo estuve durante la pandemia pensando que íbamos a cambiar todos, que la humanidad iba a ser muchísimo mejor hoy. Y si me lo hubieras dicho, no sé, el 25 de mayo del 2020, yo te he dicho, yo estoy segura que en 5 años vamos a ser mejores todos. Y pues no, resulta que no es que nos quedamos iguales, somos casi peores, pues no. Entonces, sí, espero que podamos cambiar. No soy así que te digas optimista 100%, pero bueno, no sé, ojalá todavía estemos acusando recibos de... Sí, sí, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Ricardo Hernández, qué chévere. Me interesaba preguntarte, Alve, en tu experiencia como gestora cultural, trabajando estos temas de inclusión y diversidad, ¿cuáles son las resistencias o los obstáculos que tú te has conseguido en nuestro contexto venezolano, Caracas, hacia estos temas? Oye, no, puede que sea un poco antipático en esto, pero la resistencia mayor que yo he conseguido es con la gente de nuestra generación, con nosotros mismos, que solemos despachar a la gente joven de una y a sus intereses de una, sin ni siquiera permitirnos el chance de escucharlos, de entenderlos, de saber en qué andan y qué demandan. Evidentemente hay un montón de enredos, lógicamente, desde el punto de vista, ¿sabes?, económico, financiero, todo eso que ya lo sabemos. Pero muerte, que yo creo que la resistencia mayor es en Venezuela, ¿sabes?, y en Caracas, que es donde yo trabajo, es la resistencia a entender que para las personas que estamos trabajando tienen una realidad muy distinta a la que nosotros tuvimos cuando nos tocó formarnos. Tienen una realidad feroz en su cotidianidad, en su día a día. Y yo a veces
me obligo a hacer muchísimo ese ejercicio, con mis equipos de trabajo incluso, con quien trabajo que es gente fantástica, y con los chamos a los que atendemos en Katia, que a veces, o sea, uno dice, bueno, pues este chamo se soporta mal, no sé qué, tal, y yo a veces hago el ejercicio de entender, bueno, capaz este tipo ni siquiera come 3 veces al día, ¿sabes? Y este chamo salió quién sabe qué hora de su casa para llegar hasta acá, y sin embargo está aquí, ¿sabes? Entonces creo que lograr ser como ese pequeño gesto de misericordia, ¿sí? Y de saber entender la realidad del otro, aunque no la conozcamos a plenitud, pero o sea, poder intuirla y leerla. Creo que es el mayor reto que tenemos, porque allí es donde, ese es el punto de partida para el diseño de cualquier política cultural o cualquier acción que se vaya a ejecutar. Albe, muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminado este episodio. Gracias, siempre encantada de estar acá y gracias por estar.